Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer día del Encuentro Anual de Salud Planetaria, ofrecido por USP la y Alianza de Salud Planetaria. Soy Joana y trabajo con Alianza Planetaria. Tenemos más de 4.000 personas registradas para esta conferencia de 128 países. Es un evento planetario. Hoy vamos a explorar el conocimiento sobre salud planetaria. Fue un día de gran reflexión explorando y adquiriendo conocimiento que necesitamos para la gran transición. Quienes no pudieron estar en las sesiones en vivo, están disponibles las sesiones en la plataforma pronto. Antes de empezar esta entrevista, quiero recordar a todos a un programa de PhD que se lanzó ayer. La afiliación está abierta para individuos a partir de 13 años que están invitados a unirse a la alianza. Nuestra plataforma En nuestra plataforma podemos unirnos a los hubs y las comunidades, tales como educación y redes de próximas generaciones. Esperamos que las nuevas oportunidades y recursos lleguen a las comunidades y la transición. Nosotros podemos saber más en el stand de PHA. Podemos visitar stands de otros socios. Tenemos muchas ofertas, información. Y recuerden también informarse sobre los eventos que ocurren en paralelo a esto, a este. Personas de todo el mundo que dedicaron sus esfuerzos y tiempo para alentar esta conversación y como he dicho ayer, nosotros ayer establecimos las fundaciones para hoy, que es reconstruir la economía para las generaciones presentes y futuras y entender las economías y cómo florecen en el siglo XXI. Esta entrevista con el título Valoración y medición del éxito económico, ¿qué viene por delante en estas charlas? Los participantes van a hablar de cómo medir el crecimiento y el éxito económico con valores planetarios. Esta entrevista está pregrabada, no habrá sesión de preguntas y respuestas y antes de empezar yo quisiera hacer la presentación de Jonathan Ward, que es presidente de la empresa John Gross, que es una empresa para tratar de los desafíos del siglo XXI. Es autor de diversos libros que hablan de lo que nos enseña la naturaleza para la vida urbana. Hablamos de negocios, arquitectura y planificación urbana, tratando también temas como consejero de la Casa Blanca. Y ahora vamos a escuchar a Jonathan, que va a presentar a los demás ponentes de la sesión. No estamos escuchándolo. Hola a todos, estamos solucionando los problemas de audio. Muchas gracias por su paciencia.
Bienvenidos a esta sesión sobre valoración y medida de éxito económico y lo que tenemos por delante. El motivo por el que hablamos de este tema es que de diversas maneras los éxitos económicos fueron los determinantes de la enfermedad planetaria y la enfermedad es la ausencia de salud justamente. La gran explotación económica de los recursos del planeta, incluidos otros seres humanos, llevó a lo que tenemos hoy como efectos de este contexto. Es crítico crear todo un sistema económico positivo que regenere sistemas naturales e incluso económicos y sociales. Si nosotros podemos entender los valores, el sistema de valores que refuerce el valor del bien común, este será un punto de impulso para llevar a la salud planetaria. Para esta discusión tenemos a dos grandes pensadores, expertos en esta área. Un pensamiento profundo. Primero, la doctora Aislan, que es directora del centro, y va a hablar de alianzas para la jornada interdisciplinaria en la Universidad de Minnesota. También es autora de Nutriendo Nuestra Humanidad y también cómo las alianzas modelan el futuro y escribió diversos libros también sobre el futuro, entre otros. Por lo tanto, quiero mucho escuchar a la doctora Eisen y también tenemos Will Epson, director de estrategia y sostenibilidad en TWC, que lidera un grupo de estrategia de PwC. Es un economista ambiental por la educación, 15 años de experiencia al frente de la consultoría de sostenibilidad. Hablemos de qué puede hacer el sector privado. Está involucrado en el trabajo de diversos consejos en empresas de más de 20 países y vamos a escuchar también sobre su trabajo con TIP, que es un estudio muy interesante hecho por la Unión Europea en 2010, analizando la economía y la biodiversidad. Bienvenidos, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y voy a empezar entonces esta sesión. Voy a hablar del sistema económico actual, quisiera escuchar de los dos. Vamos a empezar entonces hablando de una visión general del sistema económico actual. Un vistazo general y cómo estas medidas nos ayudan a seguir a la salud planetaria o a alejarnos de la salud planetaria. Es una cuestión interesante, es una cuestión central en economía por mucho tiempo. Creo que la gran medida que estamos acostumbrados es PIB, el Producto Interior Bruto, y pasamos mucho tiempo alineando los temas y problemas con PIB, solo para comprender por qué siempre volvemos, por qué nos mantenemos con el PIB. Nos mantenemos con el PIB porque es fácil para pensar en temas macroeconómicos de corto plazo. Nos dice directamente lo que es agregar directamente todo que se produce en una determinada área. Y también hay un efecto de red de PIB, que es una medida, es una invención del siglo XX, pero la mayoría de los países en el mundo tienen cuentas de PIB creíbles, y cuando empezamos a analizar PIB y crecimiento de PIB, cualquier país sin buenas cuentas de PIB era considerado retrasado y
en un momento pasamos a todos los países en el mundo tener una medición de PIB como medida del éxito y es muy difícil instituir una otra medida para sustituir PIB porque precisaríamos recaudar muchos datos y todo. Bueno, PIB es bueno para medir el desarrollo económico en un año, pero describe muchas otras cosas. Una de las cosas en que pensamos con PIB representa de alguna manera es nuestro bienestar como naciones. La gente de manera simplística piensa que, que es nuestro crecimiento económico. Si tenemos un crecimiento económico es porque estamos mejores como individuos y sociedad. Y si analizamos lo que PIB representa, es fácil ver por qué esto no tiene ningún sentido. Una de las cosas impresionantes del PIB es que no dice nada de desigualdad. Entonces, un PIB de todo un país puede pertenecer a tan solo una persona o a todas las personas de ese país igualmente. Entonces, no dice nada acerca de la desigualdad. Primer problema. Cuenta con los males de la sociedad como crimen, como robos, como beneficios. Lo que tratamos de ahorrar para, lo que invertimos para prevenir el crimen, encarcelar personas, se agrega a las cuentas de PIB. Y ignora la naturaleza, excepto por las partes de la naturaleza que podemos capitalizar, monetizar, y ignora la educación pública, ignora el bienestar de manera general y en el contexto de salud planetaria, la palabra interno, es un problema porque está asociado con nuestro consumo en el mundo occidental en particular. Muchas veces importamos muchos de los bienes que consumimos y esto ocurre también en otras partes del mundo y tenemos el bien de consumir y es una parte importante de nuestro desafío actual. Y quizás más adelante en nuestra conversa podemos hablar de las alternativas, de las opciones al PIB. Pero creo que voy a dejar un poco para Riane que comente también. Es bueno porque podemos hablar del índice de bienestar social. Sí, quisiera decir que estoy de acuerdo con Will sobre las fallas, los puntos fallos de PIB, pero podemos ir aún más allá porque el PIB está basado en un fraude económico que está en el cerne capitalista y comunista a la vez, que no habla nada de salud, no habla nada de cuidar de las personas y cuidar de la naturaleza. Y sí, creo, si tenemos que seguir agregando al PIB y siempre estará, todo siempre estará al margen, porque los árboles solo cuentan en GDP después de muertas y el PIB no tiene nada para decir sobre el trabajo de cuidado de las personas en el hogar. Y esto porque el dominio económico
así para Marx como para Smith, para Adam Smith, simplemente marginaliza esto, porque en su tiempo, que estos estudios son de los siglos 17, 18, perdón, 18 a 19, estaban orientados a un mundo dominado por hombres y el trabajo de cuidado de las personas en casa se debe hacer gratis por una mujer y bajo el control de hombres. Tanto es así que si una mujer se lastimaba, no podría pedir una compensación o pensión por su daño, solo su marido, si dejaba de trabajar. Y esto vuelve a su pregunta, ¿por qué en el centro de nuestros sistemas económicos tenemos un abordaje completamente diferente basado en un modelo económico totalmente diferente que llamo la riqueza real de las naciones, la economía del cuidado, donde el objetivo de la economía no es medir la escasez o la producción de un país o de un Maharaj hindú o de un sheikh árabe tiene todo el PIB de una nación y toda una población que vive del resto de desperdicio. Esto está basado en una premisa que crea escasez. Debemos volver a los indicadores de bienestar de las naciones. Hemos desarrollado y lanzamos el primer conjunto en 2014 con una otorga de la fundación que es diferente de PIB y propone alternativas a PIB. Porque medimos dos aspectos diferentes de economía. Una es la capacidad de desarrollo humano, que incluye, por supuesto, el cuidado del sistema de soporte natural a la vida. Mencionamos y medimos la desigualdad y de lo que sabemos de la ciencia europea de hoy es que los primeros 5 años de vida es cuando se desarrolla la arquitectura de nuestros cerebros y necesitamos, esto está en una publicación de la Universidad de Oxford, y el PIB y los modelos económicos antiguos ignoran esto totalmente. Necesitamos un nuevo paradigma económico. Y el segundo conjunto de indicadores consiste en inversión en el cuidado. No es por coincidencia que los Estados Unidos, una nación tan rica, tiene la mayor mortalidad infantil, pobreza entre niños y mortalidad maternal. Y invierte menos que la mitad que otras naciones de OCDE hacen para soporte familiar. No es por coincidencia que estos dos indicadores muestran relación, no solo miden lo que es, pero qué insumos llevan a un mejor desenlace. Y me encanta hablar de esto y me gustaría hablar más del índice de bienestar social, porque los indicadores sociales que lanzamos en 2014, y ustedes pueden hablar más de esto, del centro para alianzas.org, son 24. Entonces son muchos indicadores y tenemos un gran equipo ahora de economistas quienes, bueno, de Harvard, de las Naciones Unidas, afiliados a varias entidades que trabajan en un nuevo índice porque necesitamos algo que sea asequible
no podemos vivir en una brecha de falta de datos. Y esto será muy importante porque medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. Yo diría que PIB mide las cosas equivocadas como cosas de valor. Gracias. Me gustaría hablar más de valores en su visión y muchos puntos se han mencionado aquí. Es la visión mundial del sistema. Es esto que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que es muy interesante es que el sistema salió de una visión mundial y es lo que es interesante el señor Isaac Newton en el siglo XVIII lanzó una matemática para comprender la trayectoria de un objeto, no de un sistema, de un objeto. Y esto nos permitió enviar el hombre a la luna. De muchas maneras, el sistema económico evaluamos los individuos aislados y esto es un sistema incompleto. La física describe un sistema del mundo y tuvimos que pasar al siglo XX para relatividad y mecánica cuántica, que empezamos a comprender la interdependencia de los objetos. Objeto es una creación mental en realidad, porque todo está integrado. Necesitamos un sistema económico antes de darnos cuenta de que mide que debe ser una relación de todo un sistema de crecimiento del que podemos medir las inversiones, por ejemplo, en desarrollo humano, en cuidado y medir. Incluso si medimos las cosas como objetos aislados, no llegamos a lugar algún. Sí, yo coincido totalmente. Este es mi trabajo. Es interdisciplinario y multidisciplinario y analiza todo el sistema y lo que hablamos aquí y qué son los indicadores sociales que son verdaderos para el cambio del sistema. De otra manera, solo ponemos más en las Naciones Unidas va a tener una sesión acerca de armonía con la naturaleza en Bolivia. Y es obvio, no podemos esperar armonía con la naturaleza en un sistema que está basado en la conquista de la naturaleza, conquista por las personas, conquista de las mujeres por los hombres, conquista de un pueblo sobre el otro. Esto es un sistema loco. Will, quisiera aprovechar su presencia, que tiene una visión increíble y comprender la economía de la biodiversidad y naturaleza desde el punto de vista de sistemas. Aprendimos muchas lecciones de esto y quisiera escuchar un poco. Sí, gracias. Es la economía de los ecosistemas y ambientes. Se empieza a desarrollar en el 2007 y es un esfuerzo global transdisciplinario impresionante para conjugar todo que hay de pensamiento de vanguardia en la época en términos de economía y las interrelaciones entre personas y ambientes naturales o ecosistemas, que lanzó una serie de toneladas de informaciones para grupos específicos de personas, pero el fundamental ha sido la economía ecológica, por una parte, que es, para aquellos que no están familiarizados, es un subcampo de la ecología, es un campo de estudios económicos fundado por no
economistas que entran en la esfera de economía. Y esta revisión también está basada en trabajos medioambientales, lo que tiene sentido, debe ser mucho semejante, pero en realidad tiene sus bases en economía de bienestar, la teoría de la utilidad, basado entonces en los estudios clásicos de economía que la mayoría de las personas conocen. Y lo que tratamos de hacer es darle visibilidad a la naturaleza en la economía clásica. Y es muy oportuno pensar así y puede ser una visión más reciente que se publicó hace algunos meses, en que hace casi unos 10 años que desde que publicamos TIF, es sobre la economía ambiental. Podemos considerar leerlo por una parte. Los tópicos siguen relevantes y escucho mucho más en mi trabajo, en mi día a día, que la naturaleza está siempre más en pensamiento de corporaciones, pero pasaron 10 años, hicimos una nueva revisión de este estudio económico en un nivel. Creo que TIF alcanzó un gran nivel y recomiendo leer la revisión más reciente. En que un economista famoso identifica, la revisión concluye algunas cosas muy fundamentales que debemos reconocer como sociedad, y vuelve a lo que cuadró usted, es volver al paradigma, la representación del paradigma. La economía es un subsidiario de la naturaleza. La economía existe adentro de la naturaleza y no al revés. La economía existe dentro de los ecosistemas y no. Y este encuadramiento que necesitábamos de la economía, muchas de las personas con que hablé piensan así, efectivamente. Tenemos esta noción en la economía de un sistema lineal en que podemos descartar cosas. Hay un local afuera de la economía donde podemos descartar cosas. Y la economía y la naturaleza y todas las cosas tienen que coexistir. Bueno, puede terminar. Esto para decir que es una observación que la naturaleza es invisible y silenciosa. Nadie y nada la defiende. Y todos los servicios consideramos que son gratis. Entonces, invertimos en capital natural, entre comillas, en los activos naturales del mundo y mucho más en producción, en capital de ingeniería, capital financiero, y hay mucho más por decir acerca de esto. Creo que debo darle la palabra a Jonathan. Quisiera retar esta idea de que economía es un subconjunto de la naturaleza, y porque usted también dice que naturaleza es invisible y silenciosa. La economía en la realidad es una creación humana, no existe. La gravedad existe, la hidráulica existe, son reales, independientes de nosotros. La economía, no. Es puramente un constructo mental humano. Entonces, es difícil ver como un constructo mental totalmente abstracto, es un subconjunto de algo que es tangible
y que funciona. Y la razón para decir esto es que, y Riane, quisiera que usted volviera al momento en que hablaba el materialismo monetario masculino, se juntaron todas estas cosas. Quizás ha sido hace unos 10.000 años, en un momento en que este constructo empezó a tener más resonancia en nuestras actividades. Y la razón para levantar esto no es para donde quiero ir. Y si dejáramos todo esto atrás y hiciéramos algo totalmente diferente. Rihanna, quisiera que usted hablara un poco de historia y después pensar cuál es el constructo mental que guía a las personas y las civilizaciones que nos ayudaría a estar más en línea con la salud planetaria en lugar de minar esta salud. Bueno, déjenme volver un poquito, si puedo, para hablar de toda esta noción. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jonathan. La economía es un constructo mental de la sociedad, es lo que diría yo, y también de las normas sociales. La economía es una creación humana y no nos olvidemos esto. La economía es una creación humana y las creaciones humanas están aquí en nuestro entorno desde el punto de vista físico y también mental y conceptual. Número uno, nosotros estamos usando el mapa económico incompleto. Me gusta enfatizarlo. Este mapa no incluye como productivo o productivo los tres sectores que sostienen la vida, la economía natural, la economía domiciliaria y las comunidades, la economía de las comunidades voluntarias, sin las que todos estaríamos muertos ahora. No es solo una falla en este sistema, sino que un desastre, porque esto fue olvidado, ignorado en las escuelas de economía, en las facultades de economía y considerados solo reproductivos y no productivos en el mundo real de las Naciones Unidas. Yo propuse un mapa económico completo. Cuando partimos del principio del mapa económico completo, nosotros nos damos cuenta de que si de hecho empezamos a partir de esta premisa, ella va a incluir lo que se devaluó, lo que se consideraba un dominio de la propiedad que debería conquistarse. En realidad es el trabajo más productivo. Nosotros tenemos que partir de este principio porque hoy tenemos la neurociencia y ella ya existía desde hace mucho tiempo. Tenemos que cuidar los sistemas de soporte natural y entonces partimos de un punto de partida mental que es un constructo totalmente diferente. Después volvemos a la historia. Nosotros tenemos 9 minutos solo, ¿no? Entonces, muy bien. Usted ha mencionado el primer libro que es que he escrito en mi investigación multicultural transdisciplinaria. La evidencia hoy es muy clara. Nosotros escuchamos muchas historias desde hace milenios, escuchamos diversas historias. No fue solo en los últimos 2, 3, 4, 5 mil años. Hace muchos milenios nosotros vivimos en sociedades forrajeras, sociedades de cultivo que sería en lugar de en la ciudad, en las sociedades más igualitarias tenían una forma de ser en que había un sistema de oculto de valores vinculados al género, que en realidad es solo un sistema de dominio estereotípico que considera la conquista el dominio masculino y esto recibe más valor que algo que se considera suave o femenino. Y no es un tema de hombres contra las mujeres o viceversa. Los hombres ya han sufrido mucho también por cuenta de este sistema, al igual que las mujeres. Y también los niños. Estamos hablando de una nueva forma de
abordar el mundo. Esta forma ya no margina gran parte de la humanidad, mujeres y niños. Y cuando usted habló del iluminismo, voy a quedar en la prehistoria un poquito. Nosotros sabemos que un cambio ocurrió. um, el antropólogo es una de las autoridades mundiales en las ciudades colectoras que se basa en los hallazgos antropológicos y sociológicos. Ellos eran claros. Sí, tienen 5 o 10 años de edad y esto ya no es parte de la naturaleza humana. Una historia falsa se nos contó y hoy corresponde a cada uno de nosotros, de ustedes, de hecho, informarse y conocer los nuevos datos que se están publicando. Y también cambiar la conversación, ¿no? Cambiar lo que empezó como una verdad o un conocimiento importante, porque la realidad es la siguiente. No se trata solo de la ilustración. El ilustrador de ciencias escribió un libro llamado El mundo sin mujeres, la ciencia occidental como la conocemos desde hace 600, 700 años, vino de la comunidad de clérigos que eran misóginos, claro, y todos sesgados, digamos así, una cultura toda masculina, pero no, pero eran mundos sin niños, sin hijos. Entonces, cuando em, me di cuenta que en todos los años de estudios académicos yo no aprendí nada sobre personas como yo, mujeres sobre los niños. Todo se trataba de los hombres y fue el gran momento de descubrimiento, el momento ajá. Y recomiendo que todos ustedes consideren que no solo fuimos un modelo incompleto de economía, teníamos un modelo incompleto para la sociedad. Y no fue solo la ilustración. Volvemos más atrás. Remontamos la antigüedad. Era un periodo de desequilibrio. El tema del caos, de la dinámica. Ahora estamos en un proceso en donde estamos pasando de la era industrial a la era postindustrial. Estamos acelerando este movimiento claramente. Ya teníamos movimientos progresistas que cuestionaban el dominio. Ya teníamos esto cuando la revolución industrial ocurrió, pero ahora llegó nuestra oportunidad, entonces vamos a aprovecharla. Muchas gracias. ¿Cuál es o cuáles son los sistemas de medición o los sistemas de pensamiento que son más saludables? También me encantó algo que yo escuché, que es el uso de la tasa negativa de descuento. Hay un punto de partida, yo tengo un punto de partida un poco diferente. Nosotros tenemos este sistema y aunque sus características sean lamentables, nosotros creamos salud, creamos riqueza y una expectativa de vida larga. Podemos construir con base en este sistema y adaptarlo, aunque estas adaptaciones tengan que ser bastante radicales. Los temas que me agradan con diversos tipos de connotaciones es pensar en la riqueza en el sentido más amplio, pensando ahí que los capitales antiguos, los economistas siempre usan el capital como un indicador, un capital financiero de educación, pero si nosotros lo expandimos para incluir un capital natural, un capital humano y social, capital de relaciones e intelectual, en una medida que no esté capturada en el sistema actual, nosotros, yo pienso que podemos llegar entonces
a un sistema, una estructura de medición razonable que nos ayudará hacia la salud planetaria. En realidad, en el libro en el que trabajé con Sam Myers sobre la salud planetaria, la protección de la naturaleza para protegernos, es el tipo de posición que yo aplico a los capítulos económicos en el libro. ¿Cuál fue su pregunta sobre las tasas de descuento negativas? Es una responsabilidad intergeneracional, significando que el futuro interesa más que en el pasado. En este momento, yo solo quisiera que Will terminara eh, su punto. Las tasas de descuento negativas son una idea, por lo general, peligrosa, diría yo. La premisa básica, eh, ¿y por qué nosotros descontamos en el futuro? Porque esperamos que en el futuro sean más ricas que ahora. Hay buenas argumentaciones para las tasas de descuento muy bajas. Frecuentemente en determinados contextos puede haber aumentos para tasas negativas de descuentos. Si nosotros creemos que estamos empobreciendo en el futuro por lo que estamos haciendo hoy y hay una argumentación fuerte para las tasas negativas, el motivo por el que estas ideas son peligrosas es porque nosotros vemos en el discurso económico que las personas más pobres del mundo aplican las mayores tasas de descuento, viven solo con lo que necesitan comer. Entonces, son todas las estructuras. Los pobres de hoy son los más afectados por esta estructura económica. En realidad necesitamos enfoques diferentes. Entonces, para las naciones subdesarrolladas y para las naciones totalmente desarrolladas, nosotros tenemos que diferenciar la visión. Y bueno, vamos a los comentarios finales. Primero tengo que decirles que estoy totalmente en desacuerdo en que el sistema presente cambió algo. Lo que cambió fue la mentalidad de dominación a alianza y fue lo que pasó en las últimas décadas. Yo creo que hemos contado mal la historia. Se suaviza la dominación económica y todo lo que ha creado en realidad. Yo no puedo enfatizar lo suficiente este hecho. En realidad, lo que tenemos que entender es si es en la infraestructura humana. No me gusta el término capital porque esto nos mercantiliza, nos comodifica y yo prefiero tener una infraestructura y necesitamos un paradigma diferente. Stan dijo esto, nosotros no podemos solucionar problemas con el mismo pensamiento que los creó. Y es por eso que yo siempre he sido como un punto fuera de la curva, pero los necesitamos, no solo para hacer la deconstrucción en lugar de remediaciones parciales, analizar las causas fundamentales, las premisas fundamentales, donde los puntos y también ahí los puntos que necesitan atención. Las ciencias, las neurociencias, género, la economía, para un manejo o un enfoque totalmente orientado a lo humano e, e historias en la lengua, porque nosotros somos canalizados por la categorización convencional para simplemente permanecer en el paradigma anterior. Así que necesitamos nuevas categorías. Abraham, muchas gracias y agradezco al público también, Rian, entonces Will. Y nuestros oradores tienen dos puntos de visión diferentes justo para
que podamos empezar a pensar sobre estas cosas. Animo ahora a todos a tomar el paso siguiente con base en lo que se presentó hoy y diseñar cómo quieren utilizarlos en su jornada para la salud planetaria. Muchas gracias a Will, a Rian y gracias a todos. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Fue un panel increíble. Perdón que no haya sido en vivo, pero era para que pudieran hacer preguntas también. Pero bueno, espero que hayan disfrutado. Estoy aquí con mi colega, mi compañero maravilloso, profesor Antonio de la Universidad de Sao Paulo. Y nosotros quisiéramos hacer algunos comentarios finales, unos pensamientos sobre el día de hoy. Primero, muchas gracias a los participantes por participar en este tercer día de nuestro encuentro de 2021. Nosotros hemos tenido 4.800 personas de 128 países inscritas. Esto es sumamente animador. Nosotros tuvimos otro día maravilloso el lunes, valores fundamentales para alcanzar o acciones para la salud planetaria. Ayer tuvimos discusiones muy ricas sobre estructuras de financiación y estructuras de apoyo la salud planetaria y hoy tuvimos conversaciones dedicadas a la necesidad de empresas, economías transformadoras para alcanzar a la salud planetaria. Tuvimos charlas excelentes, como pudieron ver en el último panel. También conversamos sobre nuevas mentalidades, avances, innovación, empresas, creando cambios rápidos en todo, desde fuentes alternativas para alimentar el mundo, a reducción de los impactos ambientales a través de los nuevos modelos, sistemas de financiación, estrategias de economía circular. Todo esto fue muy alentador y sigue dándonos esperanza para el trabajo que nosotros estamos haciendo con todos ustedes. En esta última entrevista que ustedes vieron, me parece que fue maravillosa y muy animada, discutiendo los problemas de cómo el éxito económico se mide actualmente, cómo se debería medir, considerando entonces otros aspectos de otras partes interesadas que por lo general se ignoran. Entonces, tenemos mucho que pensar con base en los últimos 3 días y todavía tenemos algunos días. Así que, bueno, Antonio, le paso la palabra. Gracias, Maji. 2 días más por delante, ¿verdad? Todavía tenemos la sesión de charlas em, express, digamos así. Tenemos el festival y eventos paralelos. Hoy por la tarde o por la noche en Brasil y en su zona horaria. Bueno, quienes no pudieron ver los paneles en vivo, sepan que todas las sesiones se grabaron y se publicarán los próximos días. Las de hoy se pondrán en la plataforma de eventos mañana y después en el canal de YouTube. Así que no se lo pierdan. Entonces, primero se presentarán estarán en los idiomas portugués, español, inglés, español, francés, mandarín. Bueno, entonces ahora les invitamos a conocer la plataforma individual para mantener las conversaciones, conectándonos con esta comunidad de salud planetaria. Así que no se lo pierdan, no pierdan esta oportunidad. Conozcan más sobre los colaboradores y patrocinadores en la sesión de exposición en el hall principal del evento y consideren unir sus voces a la Declaración de São Paulo. Es un documento muy importante. Es la primera vez que algo de este tipo se está redactando y lanzando como parte del encuentro de salud planetaria. En las conversaciones que son necesarias para la gran transición, su contribución entonces será para agregar más aún. Esto en la plataforma de PHA, el programa de salud también de ONU, y podemos acceder también a través del
recibidor del hall del evento. Gracias eh, por su presencia en este evento y no se pierdan las charlas rápidas en unos momentos, al igual que los eventos paralelos. Tenemos como 60 o 70 organizaciones aliadas que contribuyeron con esfuerzos en la organización del evento y merece la pena visitarlo y participar. Muchas gracias y vamos hablando, ¿no? Gracias, nos mantenemos en contacto.